Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. Como cada tarde, entre las 4 y las 5 horas central europea, echamos un vistazo a toda la actualidad que pasa, entre otras muchas cosas, porque al parecer Europa, y enseguida vamos a ir con todos los detalles y lo que está diciendo desde la propia Comisión Europea, Charles Michel, enseguida, insisto, vamos con esto, porque parece que vaya a tener nuevos miembros, se amplía, igual que lo hace el grupo de los BRICS, a quien Estados Unidos parece no temer. Dicen desde el Departamento de Estados Unidos de allí, en la Casa Blanca, que no hay un problema y que no va a suponer un enemigo real. Vamos a analizar también si esto es real o no, porque la realidad es que esta gente, esos BRICS a los que de alguna manera se hace de menos desde Estados Unidos, puede que no tengan esa unidad de bloque político, pero la realidad es que si tienen como socios estratégicos y comerciales pueden hacer mucho daño a ese otro bloque. En tanto que ya el 43% del PIB mundial está representado por ellos, pero puede ir a más, como hemos visto en estos últimos días. Vamos a analizar, por cierto, lo ocurrido también en esa cumbre de los BRICS, la respuesta de Estados Unidos, si tiene o no razón Estados Unidos al hacer de menos la posibilidad de que se una este bloque, porque no deja de ser cierto que ideológicamente y políticamente los miembros de ese bloque discrepan, y mucho unos de otros, aunque tienen entre sí la unidad en contra de otro. Aquello del enemigo de mi enemigo es mi amigo. En eso están los BRICS, en eso está Estados Unidos, insisto, haciendo de menos esta jugada, y en esto estamos desde una Europa que podría ampliar sus miembros. Bueno, vamos a ver qué y cómo, porque hasta el momento siempre se dijo vamos a ampliar, y a quien pedía unirse al grupo, a quien pedía unirse a ese bloque comunitario, la respuesta era siempre la misma: te falta esto, te falta lo otro, hay que buscar más allá. Fíjense que Turquía, uno de los principales socios de la propia Unión Europea, no lo ha sido socio de la Unión Europea, no hablo de la parte del comisionado, pero socio de la Unión Europea de pleno derecho no lo ha sido hasta ahora, hasta que ha podido, si me permiten, chantajear a Europa y decirle: ole, ¿ustedes quieren a Suecia en la OTAN? Ningún problema. Recuerdan que quería ser miembro de pleno derecho de Europa, y eso ha ido pasando y se ha ido haciendo. Estados Unidos mediante también, si me permiten, que es quien al final domina todo en este bloque. Si Europa va o no va a tener la capacidad de separarse de esa línea que le está marcando Estados Unidos, eso es sin ninguna duda uno de los principales asuntos, no de hoy, sino de todo el entorno geopolítico en este extraño año 2023. Vamos a analizar esto y vamos a analizar también algo que preocupa. En Níger, ya saben, a través de un golpe de Estado se cambió el poder, se retiró a Bazoum, que era pro-francés. Hay quien habla de restos de colonialismo, etcétera, etcétera. Bueno, más allá del tipo de valoraciones políticas que se quieran hacer, la realidad objetiva es que se cambió el gobierno. Y que el gobierno actual, tras ese golpe de Estado, uno, tiene en la cárcel a los miembros del antiguo gobierno, y dos, se está deshaciendo de todo lo que tenga que ver con Francia. Y le dio 48 horas al embajador en Myanmar, al embajador en Níger, al embajador francés, para salir del país, que tenía que dejar su puesto e irse a Francia. Hoy hemos sabido que tras varias conversaciones entre el propio Emmanuel Macron y el embajador en Níger, entre el presidente de Francia y su embajador en el país africano, decidieron que lo mejor era quedarse y hacer frente a lo que estaba ocurriendo, dicen. Vamos a ver qué ocurre y cómo se da este esfuerzo, y si esto no termina yendo a más. Porque el desafío que le está lanzando a su vez Macron al nuevo ejecutivo en Níger, que sale de un golpe de Estado, más o menos violento, lo que ustedes quieran, pero desde luego no es un ejecutivo que salga de un golpe democrático y a quien no se deba temer de alguna manera, en tanto que pueda tener algún tipo de represalia, insisto, no desde una vía democrática. Y de momento, Macron, insisto, por lo menos tras el detalle de tener la conversación telefónica y preguntarle qué quería hacer al propio embajador allí, asegura que se van a mantener en el país. Vamos a ver qué ocurre, o qué creen que va a ocurrir, entre otras muchas cosas, nuestros especialistas en la tarde de hoy. Ya saben, un gusto volver a contar y estar con ustedes, como lo es tener a otro lado de la pantalla a Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica, y le tienen, y a Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Buenísimas tardes, un gusto verles de nuevo, ¿cómo están? Un placer. Buenas tardes. Bueno, espero que estén bien. Claro que sí, muy bien. Les veo sanos, fuertes y guapos. Ariel, Ezequiel, por empezar por esto último, que quizá pareciera una anécdota, pero se está convirtiendo un poco en el último signo de resistencia en Níger de la propia Francia. El hecho de que el embajador
conserve su puesto y funciones allí y no ceda a lo que le está pidiendo el gobierno que tomó el poder tras ese golpe de Estado. Ariel, Ezequiel, ¿qué creéis que va a ocurrir? Porque parece descartado la entrada militar o la entrada de tropas francesas, por más que digan o dejen de decir desde Níger. La realidad es que no están entrando ni yendo. ¿Cuál va a ser el devenir del embajador y qué creéis que va a ocurrir con todo este asunto? Bueno, dado que tengo un vínculo especial con Francia, quizás empiezo, José. Me parece una provocación, me parece una innecesaria provocación que responde a los viejos, a las viejas reacciones instintivas de los amigos franceses, que es África es mía y allí hago lo que quiero. ¿Qué se les ocurre a estos locales, por no llamarlos de la manera que sí los llaman en el Quai d'Orsay, allí en la Cancillería francesa? ¿Qué se les ocurre a esta gente cambiar de gobierno, sacar al presidente anterior, que sabemos que era corrupto, que llegó por unas elecciones trampeadas y falsas, pero que era un buen empleado de Francia, era el Zelensky francés, digamos, allí puesto en Níger. Entonces me parece una reacción muy, muy desafiante, innecesaria. ¿Con qué autoridad un gobierno extranjero puede decir mi embajador se queda allí cuando alguien le dice que se vaya? Entonces dice, no, yo lo dejo allí, lo he instalado y que se quede. Obviamente, y esto también lo hemos sabido este fin de semana, preguntaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos, los franceses. No es que esta fue una decisión independiente, autónoma, soberana del amigo Macron. Preguntó y le dijeron, sí, vamos allí a hacer un poquito más de presión, casualmente con el fin de la reunión de los BRICS, y que ya hablaremos, José, pero me parece una vieja, tradicional forma de actuar de los franceses, cuando los africanos, en el caso de Níger, no es que le dijeron no le vamos a vender nunca más uranio ni oro, se lo vamos a vender a buen precio, como a ustedes les gusta, en un mercado equilibrado, abierto, libre mercado, como les gusta a ellos, pero claro, los franceses no están acostumbrados a comprar estos productos, el uranio y el oro, en base a los valores internacionales a que están cotizados estos commodities. Entonces, les salen las viejas reacciones. A ver, ¿qué hago con estos franceses que, en realidad, con estos africanos que se han descontrolado? En realidad, lo que expresa todo esto, además, es el descalabro del Quai d'Orsay francés. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés con Macron se ha descalabrado. La vieja diplomacia francesa que sabía manejar estas cosas, que seguía siendo colonialista, pero tenía flexibilidad. Esto no hubiera ocurrido en el Partido Republicano de Chirac o en otros años. Hubieran tenido la flexibilidad necesaria para no llevar esto a un extremo, José. Francia provoca, dices, a Níger, con Estados Unidos por detrás, y lo que estás intentando que el conflicto no termine, para no terminar de pagar también a su vez un uranio caro, ¿no?, en mercado. Ezequiel, ¿alguna valoración al respecto? Ya os cambio el tema, pero quería saber un poco cómo lo veis y sobre todo si le veis un final a este asunto que no sea que al final Francia tenga que replegar velas. De acuerdo con Ariel, más allá de la valoración del gobierno actual, del derrocamiento del gobierno anterior, en última instancia, un grupo de militares nigerinos defenestró a un presidente nigerino. Esa junta de gobierno aparece secundada, apoyada por el pueblo nigerino. Este nuevo gobierno determina la salida del embajador francés, debido a que Francia rechaza a este nuevo gobierno y, en cierta medida, patrocina una intervención militar a través de la ECOWAS. Hasta ahí, más o menos, todo predecible, pero en última instancia una cuestión interna de los nigerinos, del gobierno anterior, acusado de fraude, con denuncias por persecución de la oposición, de corrupción. El pueblo nigerino hasta ahora abiertamente a favor de este golpe, los golpistas, el nuevo gobierno, todos nigerinos. ¿Con qué derecho puede Francia determinar que no va a abandonar el territorio de Níger ante el pedido de su gobierno en funciones? Una locura. ¿Cuál es el derecho de Francia a participar en cuestiones internas de Níger? Que puede presentar su opinión, que puede rechazar a un gobierno, realizar declaraciones.
pero dentro de ese territorio aparece la soberanía de los nigerinos como principio rector. Por lo menos con eso machacan permanentemente respecto a la guerra en Ucrania. Así que si esas las reglas para Ucrania, con toda razón, entonces también para Níger. Así que una reacción basada en la soberbia colonial y, como remarchaba Ariel recién, de acuerdo con él en esto también, basada también en la estupidez, porque esto va a generar un extrañamiento aún mayor en un país el cual, si bien su población rechaza fervientemente a la influencia francesa, incluso a las bases militares francesas, el gobierno no determinó la interrupción de la venta de uranio, algo inicialmente difundido pero falso. Entonces, con este tipo de provocaciones y de acciones a todo o nada, va a generar más la nada que el todo. Desde luego, tiempo vamos a ver para ver de qué lado cae todo esto. Desde luego está habiendo un cambio importante en todo lo que tiene que ver con no solo Níger, sino lo hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión. Está habiendo un cambio importante en África, en cuanto a la forma de ver y disponer las cuestiones hacia Occidente y en particular hacia una Europa que ha estado presente mucho tiempo. Quizá, y por ir incluso más allá, y no sé si os lo parece también, está habiendo un cambio para con el mundo. Porque decía Ariel, ahora quieren cobrar las cosas al precio al que la gente paga las cosas. Es decir, no porque tengamos una relación, no porque estuvieras aquí años, ni porque vengas de nuevas, vas a dejar de pagarlo. Incluso a China, ¿no? Si vamos a hacer negocios, fantástico, ¿cuál es el precio y cómo funciona el mercado? Digamos que África está despertando de forma evidente para Europa, pero lo hace también para el resto del mundo. ¿O creéis que va a tener algún tipo de prebendas hacia ese otro bloque oriental? Ariel, Ezequiel. No entendí bien lo de prebendas, pero sí, esto recuerda, mira, José, recuerda lo que pasó allá en el 73, 75 con el petróleo. ¿Qué pasaba? Arabia Saudita había hecho un acuerdo de palabra con los Estados Unidos que le iba a proveer, al fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, le iba a proveer petróleo a buen precio, barato y en estado bruto. Estoy hablando de Arabia Saudita, años 45. En el 73, 75 se dieron cuenta que estaban prácticamente que regalando su petróleo los árabes y dijeron, queremos dos cosas, que me lo pagues a un precio mejor y segundo, que me pongas plantas de refinamiento de ese petróleo en Arabia Saudita. Y allí vino la crisis del petróleo. Y después, bueno, los precios, hubo un cimbronazo, hubo discusiones, se acomodaron las cosas y el mundo se acomodó a convivir con un petróleo un poco más caro, con empresas petroleras que ponían plantas de refinamiento en Arabia Saudita, y las cosas se acomodaron. Y esto más o menos es lo que uno espera que tenga que pasar con África. Es decir, acá no estamos hablando, más allá de algunas divagaciones, no estamos hablando de una guerra, de un enfrentamiento que necesariamente tenga que llegar. Llegará si ellos quieren, digo los franceses, los ingleses, etc. Si ellos quieren, sí. Pero del otro lado les están diciendo cosas muy sensatas. Simplemente permítanos producir mejor aquí en nuestros países a precios razonables. Recordemos que el uranio lo extraen en condiciones absolutamente, ¿cómo diría?, colonialistas, y no solamente en el caso del uranio de Níger, en todo el resto del continente, el cobalto del Congo, trabajan niños en condiciones de insalubridad total, en fin, en condiciones que casi que no queremos ni ver en Occidente porque nos chocan. Bueno, esto es lo que va a cambiar. Todo depende del estilo, de cómo Occidente cambie su relación, pero no solamente con África, también con Latinoamérica. Y muchas cosas tienen que cambiar en Latinoamérica, porque estamos hablando, que si quieres lo mezclamos, José, lo de los BRICS. El otro día el presidente Xi nos conmovió casi hasta las lágrimas cuando dijo, esta es una gran familia, qué bonito, estamos todos juntos ahora por un mundo mejor. Pero mientras tanto, la Cancillería argentina y chilena estaban protestando en Naciones Unidas porque los barcos pescadores
chinos están saqueando los recursos naturales de América del Sur. Claro, es que ahora vamos con el asunto de los BRICS, que ha tenido mucha amiga todo eso. Quisiera que responda con el tema de África, Ezequiel, y ahora entramos en materia en esto, porque claro, China, como todo el que aspira a tener un imperio, para quien lo va a dominar o quien lo está dominando, eres una gran familia mientras le cuadre el número. Ezequiel, al respecto del asunto de África, y si quieres que va a tener, decía yo prebendas con Ariel, me refería a si va a tener algún tipo de favoritismo a la hora de inclinarse hacia Oriente en vez de Occidente. Por el momento, el gobierno en funciones de Níger no determinó la interrupción de las exportaciones de uranio, como así tampoco las de oro, a Francia, y tampoco determinó la nacionalización de la empresa dedicada a la explotación de este recurso, el uranio, con condiciones verdaderamente deplorables, como recién recordaba Ariel, en cuanto a las condiciones de trabajo de los trabajadores, pero también con condiciones deplorables en cuanto a la conveniencia de los términos de intercambio acordados entre esta compañía, el Estado nigerino y la propia Francia. De las importaciones del año pasado, de alrededor de 4.000 millones de dólares, si no recuerdo mal, puedo cometer un error en la cifra porque voy recordando cosas de memoria, fueron desembolsados para Níger alrededor de 300 millones de dólares. Menos del 10%. ¿Qué correspondería entonces si el gobierno de Níger verdaderamente quisiera un cambio en esa ecuación? En lugar del 90 para afuera y el 10 para adentro, el 90% de las ganancias para Francia y el 10 para Níger, con un recurso nigerino, bueno, debería determinar la nacionalización de las minas en cuestión y de la empresa exportadora para generar una inversión de esa ecuación del 90% para Níger y el 10% para Francia, lo cual también representaría un buen negocio para Francia. Cuando en América Latina, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador, comenzaron procesos de este tipo y generaron una inversión del 80-20 en aquel caso, antes 80% de las ganancias de las multinacionales de todos lados y 20 solamente para Bolivia o para Ecuador, bueno, realizaron a través de la nacionalización la inversión de eso, ni una sola empresa extranjera abandonó el territorio de Bolivia o de Ecuador, empresas petroleras en ese caso y gasísticas. ¿Por qué? Porque aún con ese 20% realizaban un negocio fenomenal, pero ya no perpetraban una expoliación total. Y para quienes por ahí refunfuñen, bueno, ¿cómo la nacionalización de una empresa, eso representa una cosa de comunistas, viva el libre mercado? ¿Quién aparece detrás de la empresa francesa encargada de la explotación de las minas en Níger? El 90% de su paquete accionario aparece en poder del Estado francés. Así que las cosas planteadas de este modo hasta el momento por el gobierno en funciones nigerino no parecen descalabradas, descabezadas, ni alocadas, ni nada por el estilo. Con lo cual, Francia debería deliberar y reaccionar de una manera mucho más inteligente. Quizás esta bravuconada de Macron y su embajador responda a lo sucedido en Rusia, ¿no? Recordemos una vez más que acá presenciamos un incendio a escala global con focos en distintos lugares, pero todos ligados al mismo incendio. Y quizás lo sucedido, la muerte de Prigozhin y de los principales generales de Wagner, lo cual determina, por lo menos en el corto plazo, una suspensión de las actividades de Wagner, al menos por ahora. Seguramente las reactivarán de aquí a poco con otra dirigencia, pero seguramente esto habrá generado un envalentonamiento de los franceses, porque recordemos que la posibilidad de llamar a Wagner en Níger, de alguna manera, determinaba una moderación de cualquier intento de ataque o cualquier política de intervención exterior. Bueno, que digo, que esto era una especie de comandos de mercenarios que en teoría se desarticularon tras el golpe,
Aunque, como digo, le pongo eso en teoría porque parece que claramente han estado funcionando, ¿no? Y han estado haciendo determinadas cuestiones. Yo no sé si como el mismo grupo, como otro, al final, aquí lo hemos comentado algunas veces, la mayor parte de los grupos que se dedican a esto, grupos de mercenarios, de este tipo de gestiones armamentísticas, son bastante más opacas y más oscuras que ponerle un nombre y hacer la marca promocional del grupo en cuestión, que se suele hacer menos. Aunque luego todo el mundo en la zona sabe quiénes son y qué está pasando. Pero eso es harina de otro costal. Lo que digo es que igual siguen ahí. Wagner no había desaparecido, pues Wagner, después del motín, por llamarlo de alguna manera, no había desaparecido. No digo que desapareciera. Su foto aparecía en África y, de hecho, en el acuerdo entre Prigozhin y Putin, básicamente habían determinado la vuelta de Wagner a su actividad por excelencia en el extranjero. Sí, pero dentro de los organismos incluso de defensa rusos. Quiero decir que se había quedado, cuando digo que se había quedado desarticulado, me refiero al hecho de grupo externo como tal. De repente todo había quedado bajo el mismo mandato y se había quedado en que el que quisiera se podía reintegrar, el que quisiera seguir con sus actividades tenía que hacerlo en Bielorrusia y no haber participado en los motines, el que quisiera quedarse fuera. Y luego, bueno, pues estaban los altos mandos, que bueno, todos hemos visto lo que ha pasado allí, que yo no sé si vosotros creéis que al avión subieron vivos. Comenzamos con las especulaciones vale. De cualquier... O sea, la forma de la materialización del hecho no la podemos determinar de ningún modo, pero sí podemos realizar especulaciones relativas a quién aparece detrás. Pero, por cierto, respecto a lo de Wagner, José, es el acuerdo para los wagneritas en Ucrania, pero Wagner no abandonó África en ningún momento. Y no solo eso, José, recordá lo siguiente, el negocio de Wagner aparecía en África a través de la protección brindada a minas de distintos recursos en distintos países, por sobre todo las cosas en República del Congo, pero también en Mali, en Burkina Faso. Así generaba Wagner sus ingresos por fuera del financiamiento del Estado ruso. La participación de Wagner en Ucrania, si bien en términos de publicidad, en términos propagandísticos, de alguna manera maximizó la influencia política, maximizó la imagen de Wagner y de Prigozhin, el negocio de Wagner en cuanto a generación de ingresos lo determinaba África y ese nunca lo abandonó y no lo iba a abandonar y no lo va a abandonar, en mi opinión, tampoco, pero ahora sí aparece en pausa, naturalmente, por la muerte de sus líderes. Y quizás eso haya generado este envalentonamiento de Macron. Recordemos otra cosa, que los intereses de Estados Unidos y de Francia en la cuestión de Níger no corresponden necesariamente. Quizás por ahí algunos analistas presentaban la posibilidad de que la postura de Estados Unidos, mucho más moderada en la cuestión de Níger que en otras cuestiones a escala global en cuanto a la posibilidad de una intervención, respondiera a un ajuste de cuentas entre Estados Unidos y Francia, ya que para Estados Unidos, siempre que su base de drones en Níger aparezca intacta y por el momento el gobierno de Níger en curso no va a realizar cambios en eso. Siempre que aparezca eso para Estados Unidos, ningún problema con todos los demás. El problema de los franceses. Así que los franceses deberían deliberar más respecto a este tipo de bravuconadas. Y sobre lo de Prigozhin, José, lo que, más allá de las especulaciones y de que difícilmente podamos desde acá determinar con certeza nada, sí podemos establecer que detrás de su muerte aparecen factores ligados a la política y la economía interna de Rusia. La probabilidad de un ataque o un atentado perpetrado por Occidente, la CIA, el M-16, Ucrania, Polonia, los servicios de inteligencia ucranianos, remota. Aparece extremadamente baja, no porque no lo quieran,
porque No. si pudieran, ya lo habrían cometido en el momento de la operación, del ataque a Bakhmut o de la toma de Bakhmut por Wagner, y no ahora sin ningún efecto concreto en el frente militar, ¿no? Claro, parece complejo que si siempre se ha podido defender no se le defienda ahora, o bien se le deja sin defender, o bien pues parece efectivamente una cuestión interna. Yo con el tema de Wagner me refería a que estaba más integrado, no a que dejase de estar operativo en sí, al funcionamiento. De hecho, justo el argumento que quería darte, Ezequiel, es el contrario, es decir, yo no sé si le seguiremos llamando Wagner, si le darán la vuelta, si el hecho de que no estén, pero es evidente que va a haber un grupo que siga de manera activa socavando determinados intereses extranjeros en África, como ha ocurrido en el caso de Francia, en el caso de Níger, si está en la parte de atrás. Es decir, parece evidente que va a seguir habiendo ahí unas presiones importantes. Os voy a trasladar al asunto de los BRICS. Decía Ariel al principio, bueno, China ha hablado de una gran familia, pero también hay ciertos descuidos, como está ocurriendo en Chile. Estados Unidos ha dicho, y aprovecho para daros todo el carril, que no le parece un rival. Esto de los BRICS no le parece un ente suficientemente sólido y compacto como para ser un rival en términos estratégicos y geopolíticos. Claro, habla Estados Unidos de una especie de ente único. Así como el G7, digamos, comparte una mayoría de valores, a Estados Unidos le parece o se le hace difícil comprender que el sinnúmero de países que están entrando dentro de los BRICS tengan ese mismo tipo de unidad, ¿no?, a la hora de determinar y llevar a cabo ciertas acciones. Pero ojo, hay un peso económico brutal e importantísimo, que si se unen todos los que están por unirse, ojo que esto va a llegar al 50% del PIB mundial a no tardar mucho, el movimiento y la fuerza que tienen los BRICS detrás. ¿Cómo habéis visto estos días de encuentros? ¿Qué conclusiones sacáis de este final de semana pasada con esas reuniones de los BRICS? ¿Y hacia dónde creéis que va? ¿Los está subestimando Estados Unidos? Mira, yo tengo una opinión y una sensación un poco discordante con lo que está circulando a nivel internacional. Yo creo que lo que hemos presenciado con los BRICS ha sido una gran campaña de relaciones públicas. Como se diría en términos futbolísticos, nos hemos comido una mague. Es decir, aquí lo que ha ocurrido, en realidad en términos concretos, no ha ocurrido nada importante. Se han reunido, sí, estas personas, estos 5 mandatarios, han decidido aumentar el número de miembros al club. Es un club dentro de lo cual lo único relativamente importante y determinante es la creación del nuevo Banco de Desarrollo, que va a estar ubicado en Shanghái, con 100.000 millones de dólares de capital y un patrimonio que se va a aumentar, que lo van a aumentar uno de los que ha llegado ahora, Arabia Saudita y los Emiratos, presidido por Dilma Rousseff. Allí hay algo que sí, que va a jugar algún rol. El resto ha sido una acción de relaciones públicas dirigida principalmente por las dos grandes potencias que juegan allí, que son China y Rusia, y con el financiamiento o el patrocinio de Arabia Saudita. Y esto lo digo porque estos días he confirmado lo que un amigo de un editor de un periódico allí de Bruselas me dijo: nos han vuelto locos a los editores de periódicos y de agencias y demás, diferentes agencias de relaciones públicas de Bruselas, y me dio el nombre de una, que es justamente la que le hace las relaciones públicas desde hace años al reino de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita pone muchísimo dinero en mejorar su imagen internacional, que es muy difícil de mejorar desde ya. Entonces, ahora Arabia Saudita ha hecho una inversión enorme en convencer, en lavarle la imagen, en lavarle la cara, en hacerlos más respetables a algunos países. En primer lugar, Arabia Saudita, entra Irán también, o sea, los dos países parias del mundo, en esto empiezan a jugar con los chicos buenos que son, como decía Xi Jinping, que nos habla de una gran familia, Putin, que está buscando también un espacio donde sobrevivir, donde vivir, y muy bien lo tienen, y donde lo que quedó en evidencia es que los que la jugaron un poco incómodos allí fueron Narendra Modi de India y Lula. India no quería incorporar a más miembros y sobre todo, menos aún, a países islámicos. Irán, Arabia Saudita, Emiratos, se habló de Argelia. Recordemos que Modi es de la ultraderecha india,
presidente del Partido Popular Indio, de la ultraderecha, racista, sobre todo contra los islámicos. India tiene 15% de su población de islamista, de población islámica, ¿no? Unos 170, 180 millones de personas profesan la religión islámica, contra la mayoría que son hindúes. Entonces, allí hay un problema de fondo que India se tuvo que comer esto, no quería, es más, se sabe, ahora lo hemos sabido por la Cancillería brasilera, que Lula tampoco quería. Es decir, aquí lo que ha quedado es un club, no más que eso, por eso entiendo que los Estados Unidos, yo también tuve la misma sensación desde Washington, no pasa nada, hay otros agrupamientos, está la Asociación de Shanghái, está el ASEAN, en fin, no se habló de nada concreto. Y además, aquí, por eso digo una campaña de relaciones públicas dirigida sobre todo al sur, a los países del sur. Ahora surge un espacio donde ustedes van a poder sobrevivir, vivir, expandirse en términos de buena convivencia, sacarse de encima el yugo anglosajón y demás, lo cual es cierto. Y van a poder comercializar en monedas locales. Ahora, que para que Arabia Saudita o Brasil y China comercialicen en sus monedas locales, principalmente el yuan, no hace falta un bloque de esta naturaleza, que en realidad no es un bloque. Quiero desmitificar, no es un bloque, es un club donde cada tanto nos reunimos y cambiamos ideas. Está bueno, está bien, da la idea de algo novedoso, pero no son los no alineados de Nehru, Nasser de los años 60, 50 y 60, donde iban con una ideología mucho más clara. Acá es un club donde China y Rusia se ganan una tribuna en la cual mostrarse como los que quieren un mundo mejor y donde todos vamos a convivir pacíficamente, lo cual es probable y no le quito mérito. Pero no nos comamos esta campaña de prensa y de lavado de cerebro y de propaganda que viene de ese lado, porque además, vamos a ser claros, los chinos no vienen a regalar nada, Arabia Saudita no va a regalar nada, los acuerdos comerciales de África, de países africanos, con China, tienen muchas facetas discordantes, muchas facetas oscuras, es decir, los gobiernos africanos que han hecho negocios con China no están súper felices. Está bien, no está bueno esto de Francia con Níger, eso es parte del pasado. Pero digamos, nos hemos comido, y digo yo, nos hemos, porque yo fui parte también de esta propaganda que viene de aquel lado, en el cual se le lava la cara a una dictadura feroz, espantosa como es Arabia Saudita, feroz y espantosa, donde entra un club donde hay chicos buenos, donde hay un mundo donde se dicen cosas preciosas, bonitas, se le da una tribuna a esa gente, se le da una tribuna también a Irán, que también lo necesita, un espacio vital para vivir, a Rusia, que está complicada también a nivel internacional. Entonces, creo que empieza un mundo nuevo, sin duda, con nuevos parámetros y demás, pero los BRICS es una gota, no es mucho más que eso. No, los países del sur no necesitan este tipo de clubes para negociar o intercambiar monedas y hacer más horizontal las cosas. Basta con un WhatsApp hoy en día o un WeChat que mande Xi Jinping desde allá para que las cosas funcionen. En todo caso, y con esto concluyo, la Cancillería brasilera sobre todo está muy preocupada, y por algo, en este próximo G20 que se va a reunir ahora en septiembre, allí en la India, le toca la presidencia a Brasil del G20, donde está Estados Unidos, Alemania, las potencias, y a su vez le tocaba la presidencia del BRICS este año, a Brasil también. Y Brasil le dijo a Rusia, no, toma tú la presidencia del BRICS este año porque yo estoy con lo del G20. Dicen que por problemas de organización, porque además tiene la presidencia del Mercosur también Brasil. O sea que acá todos están jugando en todas las canchas y yo creo, por esto digo que hubo una campaña de prensa y de propaganda, financiada principalmente por el Reino Saudí, por lo menos en Europa, que bueno, somos todos buenos, con nosotros se puede ser diferente y somos diferentes evidentemente a los anglosajones. Yo en esto soy mucho más prudente y cada país es la apuesta que yo creo, cada país tiene que atender sus intereses, no apostar demasiado a estos clubes. Sí,
participar, pero cada país tiene que pensar en su soberanía y en sus intereses. Y estoy hablando de los países del sur, José. Bueno, en esa línea también, ahora os voy a comentar también una última hora con el asunto de la reunión entre Erdogan y Putin en Sochi, pero uno que hace equilibrios desde Europa hacia Rusia es Erdogan, sin ninguna duda, y otro que los hace desde los BRICS hacia Occidente es Narendra Modi, desde la India, que son dos funambulistas fantásticos y que están sacando este año 2023 pues la mayor parte, una serie de acuerdos comerciales como no habían sacado nunca en la historia. Desde hace muchísimo tiempo no se lograba tantísimos acuerdos comerciales tanto en Turquía como en India. Trasladándole la pregunta sobre los BRICS, si se subestima o no, decía Ariel, entre otras cosas, bueno, esto es una gota dentro de un cambio evidente que se va a dar y vamos a ver cómo se reconfigura todo, pero esto es solo una gota. Y Ezequiel, siendo solo un club, bueno, el G7 es solo un club, pero también toma unas decisiones relevantes. ¿Cómo ves tú esa incorporación? ¿También ves esa dicotomía, esas dificultades entre unos países y otros? Porque Argentina no tiene nada que ver con Arabia Saudita, claro. No, yo realizo una interpretación divergente en este sentido. Respecto a ¿qué críticas aparecen con relación a los BRICS? Por un lado, la cuestión de la unidad, esta de Biden, ¿no? Bueno, carecen de unidad. Y sí, cierto, carecen de unidad, pero la unidad no representa el objetivo de este grupo basado en un acuerdo de intereses. De hecho, cometemos un error si realizamos una interpretación de este grupo desde los parámetros de las instituciones de Bretton Woods, desde el G7 y desde el mundo unipolar hegemonizado por Estados Unidos, en el cual sí aparece una unidad, pero ¿cuál la condición para la posibilidad de la unidad? Una hegemonía muy fuerte de uno de sus miembros y que ese país pueda determinar una línea y que el resto la acompañe, lo quieran o no. ¿Cuál es la unidad de Europa respecto a Estados Unidos ahora en la guerra en Ucrania y en la relación con China? ¿Una unidad de intereses? No, la guerra en Ucrania para Europa representa una tragedia, la posibilidad, o no la posibilidad, la limitación de la relación de Europa con China cada vez mayor, la disminución de sus vínculos económicos para Europa representa una tragedia, esto colisiona con sus intereses, pero Estados Unidos determina que Europa debe acompañar esa política y Europa la acompaña. Ahí sí presenciamos unidad. Pero esa unidad la determina Estados Unidos y, en mi opinión, no representa una ventaja, por lo menos para todos los países excepto para Estados Unidos, sino todo lo contrario. El bloque de los BRICS no presenta una lógica de unidad, sino de convergencia de intereses entre partes desiguales, tan desiguales como Arabia Saudita e Irán. Hasta hace poco enemistados a muerte. Lo mismo con respecto a la segunda crítica relativa a los BRICS, esto de carecemos de los mismos valores. Sí, claro, qué novedad, chocolate por la noticia, pero si los países establecieran relaciones económicas, comerciales y políticas solamente con los países con los mismos valores, entonces Alemania realizaría exportaciones de Mercedes-Benz, BMW y Audi solamente a Austria. China comercializaría sus productos solamente en Corea del Norte o quizás en el mejor de los casos en Japón o en el sudeste asiático, y Argentina no realizaría exportaciones de soja a la China sino solamente a Uruguay. Con lo cual el argumento de los valores, bueno, aparecen regímenes autoritarios, sí, de acuerdo, Arabia Saudita, Irán, bueno, la propia China. Ahora, hasta hace poco Arabia Saudita parecía como el aliado de los Estados Unidos y eso no determinaba las reacciones alocadas de ninguna de las partes en cuestión, críticas ahora de los BRICS. También aparecen otros países como Qatar, como Bahrein, como aliados de Occidente, también con regímenes autoritarios, en algunos casos teocracias directamente, y eso no cercena la posibilidad del comercio, de la economía, incluso de relaciones políticas, por no recordar las barbaridades llevadas a cabo por Estados Unidos, la gran democracia en el mundo, que de democrático cada vez menos con los candidatos a los golpes judiciales, con invasiones en todo el mundo, con Julian Assange, con Guantánamo, con la invasión a Irak, etcétera, y no quiero más que eso. Así que
Eso por un lado, respecto a las críticas. Respecto a la importancia de los BRICS, para mí presenta una importancia verdaderamente muy considerable, no solamente a futuro, sino ya en el presente, en el sentido de que sin este club de amigos, lo podemos caracterizar como club de amigos, para mí eso no cercena su importancia. Sin este club de amigos, difícilmente los países del sur global, excluyendo a las potencias dentro del sur global, como los países latinoamericanos, los países africanos, los países asiáticos, sin China y sin la India, difícilmente hubieran podido, los países del mundo árabe, del mundo islámico, difícilmente pudieran haber determinado una postura de neutralidad frente a un conflicto foráneo como el de la guerra de Ucrania, cuando Estados Unidos comenzó a coaccionarlos para que participaran en esta guerra como una guerra propia. Sin los BRICS, muy posiblemente los países de siempre habrían acompañado a las políticas de siempre. Recuerdo, por ejemplo, el acompañamiento de la Argentina a la primera guerra de Irak por orden de los Estados Unidos. Bueno, España participó en la guerra de Irak también por orden de los Estados Unidos. La existencia sola de este club de amigos genera esa posibilidad, así que ya en términos políticos para mí ya representa una cuestión muy importante. Rusia, por otro lado, difícilmente hubiera podido responder a las sanciones estableciendo vínculos comerciales, económicos y políticos con China, con la India, con el resto del mundo, sin la existencia formal, al menos, de los BRICS. Y en términos económicos, en cuanto a la importancia, para mí la creación del Banco de los BRICS, este nuevo Banco del Desarrollo, si bien todavía con un capital relativamente pequeño, 100.000 millones de dólares, pero relativamente pequeño, aparece como una cuestión muy relevante de cara a la formación relativamente rápida de una institucionalidad financiera alternativa a la del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de manera que los países, como por ejemplo Argentina, endeudados con el Fondo Monetario Internacional, con lo que connota eso, con las condiciones permanentes y la pérdida de soberanía, puedan establecer relaciones con este banco, puedan establecer relaciones con este sistema alternativo de financiación para solicitar préstamos o establecer otras condiciones de endeudamiento y de financiación, o por lo menos sencillamente generar por ese lado, de alguna manera, lo que llaman leverage en inglés, ¿no? Generar una base de negociación para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Eso por un lado. Otra cuestión para mí económica súper importante, esto de los intercambios en monedas nacionales, para mí representa una cuestión fundamental en la lucha por la hegemonía monetaria, que los países puedan establecer comercio entre sí en monedas nacionales. Eso ya básicamente lo determinaron, con lo cual abandonan el requerimiento del dólar en países muchas veces necesitados de dólares. Argentina. Ya está ocurriendo. Muy cortito, redondeo muy cortito, José, que además ya determinaron el primer paso para el establecimiento de una unidad una unidad de comercio como una moneda en conjunto para los intercambios interbloque nada más, no las monedas nacionales, sino en el futuro una moneda para el intercambio interbloques. Eso también representa un golpe a la hegemonía del dólar. Entonces, en muy poco tiempo presenciamos cambios, si bien incipientes, si bien en ciernes, para mí muy importantes. Recordemos las décadas transcurridas hasta que las organizaciones económicas y políticas de Bretton Woods materializaron. Décadas. Yo presencio una parte muy importante de ese cambio. En el cambio aparecemos todos de acuerdo, en la crisis del orden unipolar y un cambio hacia otra cosa. Para mí esto aparece como una parte importante de ese cambio. Ahí quizás mi matiz con respecto a la visión de Ariel. Sí, decía que ya estaba ocurriendo, Ezequiel, que efectivamente algunos intercambios, no solo entre ellos, sino encargos que se estaban realizando, por ejemplo, para las construcciones de plantas, ya se está haciendo de plantas de energía, etcétera, etcétera, se están haciendo ya en moneda local, los préstamos de los bancos, como comentas, de ese banco BRIC, que por cierto preside también una brasileña, también se están realizando ya en
en ese tipo de intercambios de monedas locales, con el yuan, si es que no se quiere utilizar esa divisa local, con el yuan como principal factor. De hecho, se ha llegado a pagar, lo hemos comentado aquí alguna vez, Brasil le ha dado dinero a Argentina para que pague en yuanes un préstamo del FMI en medio de todo esto. Vamos a ver dónde acaba Argentina, pero quería trasladarme y no me queda tanto tiempo y no me quiero... que tengo dos temas todavía importantes que tocar. Uno pasa por Ucrania, por el grano, o si quieren nos quedamos allí porque hay varios temas. Ya acaba de confirmar directamente Turquía que se va a reunir Recep Tayyip Erdogan con Vladimir Putin, que va a visitar la región de Sochi, el balneario ruso de Sochi, en el Mar Negro, y que es bastante probable que se produzca allí una reunión personal, un encuentro en persona entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, entre el presidente de Rusia y el de Turquía, para hablar sobre todo, bueno, de las distintas cuestiones comerciales entre ambos países, pero también para ver de qué manera podría desbloquearse el acuerdo del grano y cuáles son las exigencias que tiene Rusia actualmente para poner eso en marcha. Porque hasta ahora se mantenía el acuerdo y había una serie de cuestiones que pedía Rusia que al no verse satisfechas, por ejemplo con el tema de fertilizantes y alimentos sí, pero pedía entrar en el sistema SWIFT de intercambios bancarios y al no ver satisfecha esta demanda finalmente decayó el acuerdo. Bueno, el portavoz del partido de Erdogan, Ömer Çelik, dice que todavía no se sabe ni van a desvelar, evidentemente por motivos de seguridad, qué, cómo y si va a ser efectivamente en persona esa reunión, pero que la idea es que se encuentren ambos mandatarios esta misma semana en Sochi. ¿Creéis que va a haber un avance en este sentido? Y paso a preguntaros también, Zelensky está dando pasos hacia unas elecciones en 2024, lo ha anticipado en el día de hoy. ¿Qué creéis que va a ocurrir por actualizar la actualidad allí? ¿Qué creéis que va a ocurrir este otoño? Ariel, Ezequiel. Mira, lo de Zelensky está en consonancia con lo que hablamos hace 2 semanas atrás, cuando tú estabas de vacaciones, José, con Marta. Yo le tiré la noticia, por lo menos que yo tenía de Washington, en la cual los Estados Unidos le están buscando un reemplazante a Zelensky, porque Zelensky se ha convertido en una persona incómoda. Es tan extremista, tan decidido, tan violento, que ya ahora no se puede negociar una paz ni una salida con ese hombre. Es decir, ya se ha convertido en una persona incómoda. ¿Cómo reacciona Zelensky? Diciendo, bueno, ahora vamos a ver, hagamos unas elecciones que seguramente las va a apañar si se realizan, ¿no? Esto sale de él y de su grupo más duro, más halcones, estos que no quieren largar su presa que tienen agarrada, ¿verdad? Zelensky y su banda. Entonces él patea la pelota para adelante, en términos futbolísticos, y dice, bueno, me quieren sacar, vamos a ver el año que viene, a ver si yo no gano las elecciones y sigo acá. O sea, van a tener que seguir contando conmigo. Que tiene que ver, esto me parece que es la respuesta lógica a lo que hablamos hace 2 semanas con Marta aquí mismo. Por lo menos yo me había enterado días anteriores en que Washington estaba ya buscando una alternativa. Entonces Zelensky sigue allí, seguramente los británicos previamente le habrán dado su respaldo a esta medida. Allí hay disonancias, no digo contradicciones, pero hay matices entre Estados Unidos y Londres en cómo conducir Estados Unidos ya necesita darle una conclusión. No obstante, no va a haber conclusión a esta guerra antes de las elecciones de los Estados Unidos del año próximo. Esta es la guerra de Biden y Biden no puede salirse mal parado. En todo caso, por eso estaba un espíritu de negociación alternativa que fuera alternativa al propio Zelensky, ¿no? Y para ir al tema de los granos, para responder a tu segunda pregunta, en realidad hay que decir que Erdogan ya ha perdido el amor de Rusia, ya ha perdido su rol de equilibrista entre OTAN y Rusia y demás, lo ha conducido no digo el odio, pero a muchos recelos y desconfianzas de parte del Kremlin. Yo no sé si esta reunión se va a realizar o no. En todo caso, jugó muy fuerte, muy sucio Erdogan. Por ejemplo, hay temas que quizás no se saben mucho, estaban en Turquía capturados unos militantes, unos soldados del grupo Azov de la época de Mariupol, que estaba el acuerdo entre Rusia y Turquía que esos soldados permanecían en prisión en Turquía o replegados en Turquía. Y Turquía se los devolvió a Ucrania, a los nazis del batallón Azov. Esto fue muy mal visto por la inteligencia rusa. Dijeron, ¿pero cómo? Y después Erdogan diciendo que Crimea debería ser, que Rusia debería retirarse de Crimea.
todo en discursos muy elípticos, pero que claro, que en condiciones de guerra, en situaciones de guerra, no hay lugar para los matices o para los grises. O estás conmigo o estás con el otro. Y para Rusia, Turquía ya está del otro lado. Por más que Turquía, por eso tiene que ver esto de la intención de integrarse a la Unión Europea y demás, quedar bien con la OTAN, los equilibristas en estas condiciones de extrema crisis, de guerra, siempre se caen al precipicio. Por eso creo yo, Erdogan es un hábil diplomático y político, sabrá muy bien, pero en todo caso, del lado de Rusia ya no se lo considera como aquel interlocutor que sí lo era al principio de la guerra. ¿Se acuerdan que allí se realizaban las reuniones de negociaciones de paz? Hoy hay muchísimo recelo y sobre todo Patrushev, el hombre de confianza de Putin, ha dicho elípticamente hace pocos días, bueno, lo de Turquía y Erdogan habrá que ver. Entonces no sé si se realizará esa reunión, José. Ezequiel, en esa misma línea, por el grano y por esas elecciones que planea para 2024 Zelensky. Sí, sobre lo del grano participo de la mirada de Ariel respecto a la desconfianza de Rusia con relación a Turquía, pero debo realizar una contextualización de la situación para Rusia. A menudo entre los analistas, incluso entre los analistas críticos, la batalla por el Mar Negro aparece como resuelta debido a la destrucción de la marina convencional de Ucrania. La marina ucraniana convencional desapareció ante la potencia de la marina rusa. Sin embargo, pude establecer contacto con expertos militares ligados a Rusia, expertos en el Mar Negro, expertos en militares ligados a la Armada rusa, y ellos mismos están caracterizando en este momento la situación en el Mar Negro como una zona gris. ¿Por qué? Porque si desapareció la armada ucraniana y la armada rusa presenta una superioridad total en términos convencionales. ¿Por qué la caracterizan como zona gris? Porque Ucrania, a pesar de esta destrucción de su armada, presenta capacidad de ataque, capacidad ofensiva a través de estos drones marítimos, sumado a algunos misiles antibuques cedidos en el inicio. Uno de ellos este misil Harpoon, con el cual inicialmente realizaron el hundimiento del buque más importante de la flota rusa en el Mar Negro en el inicio de la guerra, pero el problema no aparece tanto en la capacidad ofensiva marítima de Ucrania a través de estos métodos alternativos con respecto a los buques de guerra ucranianos, los cuales aún, a pesar de esta capacidad ofensiva de Ucrania, presentan muchísima superioridad, sino que el problema aparece en la posibilidad de ataque de Ucrania con respecto a los buques civiles, comerciales de Rusia. ¿Por qué esto? Porque si efectivamente tras el fin del acuerdo del grano, en las próximas semanas, Ucrania realiza ataques contra buques comerciales rusos, uno solo, dos quizás, esto va a generar inmediatamente titulares, bueno, lo habitual en la prensa occidental, y eso podría determinar la recategorización de las aseguradoras navieras respecto al Mar Negro y al comercio de buques rusos. Y eso generaría para Rusia un problema enorme porque el Mar Negro representa la principal salida de sus productos por vía marítima. De ahí la importancia y muchas declaraciones en este sentido de para Rusia de generar un corredor a través de el Polo Norte. Por eso el énfasis de los rusos en la producción de estos nuevos buques rompehielos nucleares comerciales, ¿sí? Ya no militares, una cosa completamente nueva, porque aparece la posibilidad, una vez más, a partir de esta limitada pero estratégica capacidad de ofensiva en el Mar Negro de Ucrania respecto a los buques civiles rusos,
bueno, de generar ahí un bloqueo a través de esta cuestión de las aseguradoras navieras. Por eso la importancia para Rusia de la navegación, de este nuevo canal de navegación, y por eso la importancia para Rusia de restablecer este acuerdo del grano en otros términos, naturalmente. Claro, Rusia no va a convalidar los términos actuales, pero Rusia, no solamente en este momento, no solo aparecen Ucrania y sus aliados como perdedores de la destrucción del acuerdo, sino que Rusia también está vaticinando problemas para su propia salida a través del Mar del Norte. Por eso, a pesar de que no quieren a Erdogan y de todas estas cosas también reseñadas por Ariel, puede que vayan a participar en esa negociación y que generen alguna especie de acuerdo alternativo, de acuerdo naturalmente a los intereses de Rusia en cuanto a la salida de agroquímicos, etcétera, etcétera, ¿no? Los pedidos de Rusia. Que va a haber, Ezequiel, negociación, parece evidente. No sé hasta qué punto y cuál será el nivel final del encuentro de esa reunión en términos diplomáticos, pero va a haber reunión. Me quedan 2 minutos. Os voy a dar uno a cada uno, pero es que os quiero preguntar, no solo por esto de que le han nombrado a Margarita Robles, le han dado una insignia por la colaboración de España en Ucrania, no sé si lo han visto, a la ministra de Defensa de España, y viene el ministro de Ucrania de Exteriores, Dmytro Kuleba, el próximo 31 a Toledo, aquí a España, a esta reunión, a esta cumbre de ministros de Exteriores europeos, como ya acostumbra hacer Ucrania, aunque no está dentro de la Unión. Y aquí os traslado y escuchamos, si les parece, al comisario Charles Michel. Let's be clear. If we want to be credible, I believe we must talk about timing. We must talk about our homework and have a suggestion. As we prepare the EU's next strategic agenda, we must set ourselves a clear goal. I believe. Dice el presidente del Consejo Europeo, a quien estaban escuchando, dice Michel, Ezequiel, Ariel, que hay que tener en cuenta que la hoja de ruta de Europa debe cambiar y que hay que admitir a nuevos miembros, entre otras cuestiones, antes de 2030. Hay 8 miembros de momento en cola. Decía yo, Ucrania ya actúa como uno de ellos. Bueno, Ucrania es uno de esos miembros que están en cola. Charles Michel, hablando del cambio, de repente, me van a perdonar la broma, esto es como los BRICS. De repente vamos a abrir la puerta y, bueno, vamos a ver, ¿no? Cuando normalmente la actitud de Europa ha sido la contraria, que es poner muchísimos peros a la entrada de casi cualquiera dentro de la Unión. ¿Qué os parecen las palabras del presidente del Consejo Europeo? Ezequiel, Ariel. Ezequiel, dale. Bueno, no, patético, y ahí yo sí presencio la unidad del bloque, como la presenciaba también en cuanto al pedido de Erdogan, ¿lo recuerdan? En la última cumbre de la OTAN, cuando presentó como condición para convalidar el ingreso de Suecia a la OTAN, el ingreso a la Unión Europea, y en lugar de responder la Unión Europea por sí o por no, respondió Biden. Bueno, sí. Pues en el futuro, aquí mi promesa de que van a participar en la Unión Europea. Bueno, increíblemente, en este suicidio de Europa, porque Europa está cometiendo suicidio, los ingresos a la Unión Europea no los determina Europa respecto a Turquía, respecto a Ucrania, de acuerdo a los intereses de los pueblos europeos, sino que los determina Estados Unidos. Más lamentable que eso, imposible. Sí, muy cortito. La diferencia entre los BRICS y la Unión Europea. La Unión Europea es una bolsa de gatos, donde todos están más o menos peleados, y no hablo en términos displicentes, estoy graficando lo que está ocurriendo. Y han cedido los países su soberanía a los burócratas de allí, de Bruselas. Úrsula, Michel, Borrell y todos los que le van a ir siguiendo. Han cedido sus potestades nacionales, inclusive sus monedas a los alemanes, ¿no? Las monedas nacionales se las dieron al Banco de Alemania. Está bien, es el Banco Central Europeo, pero sabemos que está allí en Alemania. Y la política a la Unión Europea. Los BRICS es lo que no queremos, es cederles nuestras nacionalidades, nuestras soberanías y nuestras potestades ni a China ni a Arabia Saudita. Porque la gran diferencia que hay, y hago un redondeo, entre los BRICS y lo que eran los no alineados de hace 50, 60 años, es que acá adentro están 2 de las potencias más grandes del mundo. Están China y Rusia, y un poderosísimo como es Arabia Saudita. Entonces, ¿qué papel vamos a jugar? ¿Qué instrumento vamos a tocar los del sur en ese club? Donde los que dominan son los otros,
Y alguno va a dominar con su cartera, con su dinero, que es Arabia Saudita, que por eso ingresa, ¿no? Para que ponga dinero, porque ellos hacen diplomacia del cheque. Entonces, bueno, como todo el mundo. Sí, por el mundo, desde siempre hacen diplomacia con la chequera y con los salafistas, que construyen mezquitas en todas partes del mundo. En Buenos Aires creo que está la mezquita más grande, no sé, después de la Meca, creo que es la más grande, preciosa, bonita. Hacen relaciones públicas en base al salafismo y al dinero. Está bien, ahora los del sur no queremos cambiar de collar o de gato, no sé cómo se dice, salir de los anglosajones para caer en la égida de los otros, porque después habría que hablar sobre cómo hacen los chinos, sobre todo los chinos en África y en América Latina. Ellos cada vez que invierten, desarrollan infraestructura y demás, lo hacen con sus empresas, con su personal, y hay que devolverles el dinero. La generosidad, ninguna. Recordemos además que el Partido Comunista Chino apoyó las dictaduras de Videla, de Pinochet, o sea, siempre la doble paz, muy chino, ¿no? Muy chino. Esto se lo voy a dejar casi ya para la siguiente, porque me he comido incluso el tiempo y debería de parar. Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica. Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Gracias a los dos, me despido volando. Gracias, hasta ahora. Un abrazo. Y con los demás lo mismo. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Nos vemos en un minutito y seguimos actualizando todos los detalles de la economía y la geopolítica aquí, en Negocios Televisión.